Hola, Ana, ¿cómo estás? Lauri. Hola, Lidia. Bienvenidas. ¿Cómo están en casa con este día gris? Hola, Lidu. Bienvenida. María. ¿Cómo están todas? Lindo que estén con el tema de acné. Ale. Bien, Lidia. Por acá. Sole. Bien. Me alegra saludarlas a todas. Vamos a, si quieren, yo voy a ir despacito por si quieren apuntar algunas cosas que después vamos a ver en clase el martes con un grupo, el jueves con el otro grupo. Algunas definiciones. Buenas, buenas, Sole. Algunas definiciones, Sarita. Hoy vamos a ver acné. Voy a empezar, mientras que se van sumando, que ustedes ya saben, el pequeño repasito, que si bien está en el vivo de hola Mari, hola Lidu, buenísimo, así que voy a ir despacito para que puedan apuntar. Nosotras ya estuvimos viendo los biotipos de piel, hay un vivo guardado con biotipos cutáneos, pero de cualquier modo les quería avisar que, hola Ariadna, que pueden dar una leidita como introducción con respecto a tipo de piel oleosa. Hola Norita, la deshidratada, la fíctica, ¿sí? Y la genuina con respecto a las diferencias que había de cada una. Eso como para poder introducirlo, sabemos que, hola a todas, sabemos que siempre para que ocurra el acné, en este caso voy a hablar del acné adolescente, siempre tiene que darse este campo, este biotipo oleoso. Hola, Norita. Este biotipo oleoso en el cual siempre vamos a tener brillo, untuosidad, osteum visibles, como nosotras habíamos visto, visibles, engrosamiento, que es la hiperkeratosis. Hola, Caro. Todo eso que nosotras ya estuvimos charlando va a estar presente siempre para que haya... Mari está guardado un poquito más abajo, es un vivo de tipos de piel. Hola, Gloria. Es un vivo todo guardado de tipos de piel, pero ahora quería remontar un poquito especialmente lo que es el tipo de piel oleoso con sus variantes, como les decía, lo que es la fística, en donde cual vamos a tener más lesiones de tipo de por ahí de comedoncito, porque está más tapadito ese ostium folicular, el sebo es más denso, entonces podemos llegar a notar otro tipo de lesiones. Siempre sabemos que la lesión elemental del cutis oleoso, que es el cutis graso, que muchos también llaman, es el filamento seborreico, es ese pequeño hilito de sebo que encontramos cuando hacemos la presión digital en el ala de la nariz. Hola, bienvenidas a todas las que se fueron sumando. Así que eso es más o menos sobre el campo que va a encontrarse el acné. Vamos a ver acné adolescente, vamos a ver el tipo de acné que a nivel cosmetológico nosotras podemos tratar. Hay muchos tipos de acné, no voy a hablar de lesiones profundas, de lesiones complejas del acné, que siempre sabemos que el buen criterio cosmetológico va a hacer la derivación, si así fuera y notamos algo diferente, de tipo noduloso, quístico y demás, es de todo lo que no nos es común, se va siempre a derivar al dermatólogo. Entonces, esto es lo que quiero que sepan. El tipo de acné que vamos a ver nosotras es el acné vulgar, el acné polimorfa, el acné de tipo adolescente, que es el inicio donde vamos a notarlo. Edith, bienvenida, a Gloria también las voy saludando. Por eso quería decir, de acné hay muchísima literatura, hay muchísimo trabajo, el campo dermatológico trata el acné, pero la vista que le vamos a dar nosotras es a lo que nosotras estamos estudiando, que es cosmetología. Bien,
Entonces, eso como primera base de lo que vamos a ver. Igual siempre digo que a nivel cosmetológico hay mucho por hacer, mucho por poder brindarle a la persona con este tipo de patología que pueda ir solucionando. Entonces ya hablamos de este pequeño repaso de la piel oleosa. Por otro lado, les quiero comentar que la definición del libro que nosotras vamos a encontrar muy cortita con respecto al acné polimorfa producida por un proceso inflamatorio en el folículo pilosebáceo. ¿Sí? Bienvenida a Delphi, ahí que se unieron y Andy que las veo recién Entonces, esa va a ser siempre la definición del libro. Vamos a tener, vuelvo a repetir, una enfermedad polimorfa porque vamos a ver diferentes tipos de lesiones en el acné producida en un proceso inflamatorio en el folículo pilosebáceo. Quiere decir que para poder empezar a entender me tengo que situar anatómicamente en la unidad pilosebácea, donde nosotras ya sabíamos que va a estar implicada siempre la glándula sebácea, pilo, el pelo, y el músculo erector, que justamente del pelo, que es el responsable, por ejemplo, de la piel de gallina, va a estar ahí. Es una unidad que nosotras la vemos en el curso y que siempre hablamos de ella, ¿sí? Entonces, a nivel anatómico, si tenemos que ver la foto, acá tenemos la glándula, conducto de salida y el pelito que está acá. No siempre tiene que estar presente y ser visible, ¿sí? Porque miren qué curioso que en donde muchas veces hay lesiones es en la nariz y casi prácticamente ese pilo que hace referencia a la palabra es casi imperceptible, ¿sí? Pero sí es verdad que lo que también va a estar implicado acá, ahora vamos a ver por cuáles son los factores, es el exceso del sebo, que va a estar semidenso, con una lesión elemental que vamos a encontrar en el común denominador del acné, que es el comedón. Entonces, por eso quería decírselos para situarnos dónde vamos a trabajar. Campo cutis oleoso, ¿sí? Y en la unidad pilosebácea, en donde ubicamos a la glándula que ustedes sabemos, este conducto de salida que llamamos ostium folicular. Creo que ahí, más o menos, las que están estudiando y las personas que están participando, podemos saber de lo que les estoy hablando. Ahora, con respecto a que también nosotras estuvimos hablando algunos temas que se van a sumar, que justo estamos viendo en el curso, es el manto protector hidrolipídico, que va a ser específico en este caso para las pieles oleosas, ¿sí? De agua en aceite que estuvimos hablando, y que el pH de la piel va a variar, ¿sí? Nosotros sabemos que trabajamos con un pH en la piel normal de 5.5 a 6 y que cuando tenemos un cutis oleoso, un acné, va a variar. Ya lo vamos a ver justamente con detenimiento con uno de los cursos. Creo que lo vamos a ver el jueves con las chicas. Y vamos a volverlo a ver también con el grupo el martes, el repasito, cómo va a trabajar este pH sobre la piel oleosa. Bueno, así nos situamos un poquito a nivel anatómico y fisiológico. Ahora vamos a hablar de las edades en donde vamos a tener este inicio del acné. Bien. Todo lo que yo digo es de libro, ¿no? Digamos, que hay un fundamento de lo que yo estoy diciendo. Pero la cosmetología nosotros sabemos y cada persona que no es igual, no es 2 más 2, 4. Entonces ustedes pueden encontrar determinados elementos que van a variar dependiendo del tipo de persona que está transcurriendo este proceso. Bien, la edad de aparición en el sexo femenino la vamos a tener aproximadamente con el primer ciclo, que es la menarca, que es donde marca el inicio hormonal de la mujer con su cambio. ¿Sí? Aproximadamente cuando tiene su primer ciclo. Van a ver que es muy normal o muy común encontrarnos con estas preadolescentes en los 12 años, 13 años, que es este periodo donde comienza la primer menarca, con un pequeño acné a nivel de la frente.
en esta zona de acá. Esa es la primera aparición. En el varón puede ser un poquito más tardío, no mucho más, pero de repente lo podemos ver en los 13 años, 12, 14, los primeros signos de aparición del acné polimorfa juvenil, les repito, en donde está implicada la unidad pilosebácea y muchas veces va a estar conjunto a un proceso inflamatorio de defensa del cuerpo, porque recién yo les estaba comentando que siempre va a estar en un campo de una piel oleosa. Y justamente ese cambio de piel oleosa lo notamos en la pubertad, porque las hormonas rigen mucho las hormonas, ¿sí? Ya sea los andrógenos, ¿sí? Por ejemplo, la testosterona en el varón, o nosotras con la progesterona, me va a volver otra hormona que está implicada y no me la estoy acordando, pero ya va a venir. Todos los cambios hormonales que tenemos entonces, andrógenos, la progesterona y la testosterona en el varón. Esto hace variar, digamos, no hay un estudio real del motivo y el por qué juntos, pero con el cambio hormonal es cuando se dispara, ¿sí?, la modificación en la producción de las glándulas sebáceas con el sebocito, que es la glándula, o sea, es la célula que está en la glándula productora de la hipersecreción sebácea que vamos a notar en el despertar hormonal. Bien. Eso como para que veamos por qué ocurre en ese momento. Aunque van a ver que si bien yo estoy hablando del acné adolescente, vamos a tener diferentes tipos de acné dentro de lo clásico que nosotros a nivel cosmetológico podemos hablar. Por ejemplo, un cambio en el embarazo, otra vez porque regido por los cambios hormonales que sufrimos con la prolactina en ese momento, y en la menopausia tenemos también otros cambios hormonales. Entonces nuevamente podría aparecer un acné tardío, pero la localización va a ser diferente. A nivel hormonal, entonces, esto ahí. Bueno, ¿cuáles son estos factores que vamos a tener en cuanto al acné? La genética. Si la base de familia en la pubertad, en la adolescencia, tuvo mamá, papá estadios de acné, genéticamente seguramente el niño en su despertar hormonal también lo tenga. Otro elemento es la flora bacteriana. Miren, hace un tiempo, cuando nosotros hablábamos de acné, que decíamos que hay una flora bacteriana que es predisponente al proceso inflamatorio, a las pápulas, a las pústulas, a esas lesiones justamente que son inflamatorias, que tenemos esa puntita blanca con dolor, enrojecimiento, está dado por una proliferación de bacterias que llamábamos Propionibacterium acne. Como todo se va modificando en los estudios dermatológicos, a nivel a microscopio, con científicos, hubo una recategorización. Entonces, todas aquellas personas que hablábamos del acné, de que tenemos esta flora habitual que llamábamos Propionibacterium acne, sepan que ahora es el Cutibacterium acne. Se ha, como les digo, recategorizado la flora bacteriana. Es totalmente inocua y podemos tenerla habitualmente, simplemente que se siente cómoda en un medio oleoso en el cual por el tipo de pH de piel y por el tipo, digamos, yo siempre digo que el sebo es una especie como de alimento de la bacteria y se siente contenta en ella, prolifera y da estos procesos inflamatorios que nosotros llamamos pápulas y pústulas. Entonces, volvemos un poquito otra vez. ¿Cuáles son estos factores genéticos que los hablamos? A nivel de la flora bacteriana, ¿sí?, con esta recategorización de lo que nosotros llamábamos a el Propionibacterium acne. Bienvenido Axel y bienvenido Pablo. Y otro factor que vamos a tener presente es la queratinización de el conducto folicular o de lo que nosotros llamábamos el folículo
pilosebáceo. Quiere decir que en este ostium, ¿sí?, que es lo que nosotras sabemos por donde va a desembocar el sebo, no va a estar solito ese sebo. También va a estar en conjunto con la queratina y con acciones de las células de la capa córnea, a lo cual hacen que este ostium folicular esté obstruido. Por eso podemos entender que la primer lesión elemental del acné es el comedón. Nosotras sabemos que el comedón abierto tiene una coloración negruzca justamente porque está en oxidación, en contacto con el aire, o también podemos tener... Gracias, Paula, bienvenida, qué lindo verte ahí. O también podemos tener a los comedones que son cerrados, que sabemos que no tienen ese tipo de coloración. Entonces es muy importante poder reconocer las lesiones que nosotras nos vamos a encontrar. Pero del libro, estas cosas que nos fallan del ABC, que en todos los campos podemos tener como para poder hacer diagnósticos, sabemos que en un acné nos vamos a encontrar con el comedón cerrado. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo este acné polimorfa, juvenil? Como les digo, con este factor de la proliferación bacteriana, que decíamos que en principio siempre le habíamos llamado Propionibacterium acné, y ahora en su recategorización bacteriana es el Cutibacterium. Nosotros sabemos que la piel es una barrera protectora y nos defiende. Entonces, justamente cuando tenemos estos elementos, se ponen en la alerta los procesos inflamatorios que van a defender a esta flora bacteriana que nos va a afectar de otro modo. Por eso vamos a tener estas famosas pústulas, ¿sí?, con pus, con un reborde de color rosado, que podría uno tocarlo y tener una cierta temperatura y dolor. ¿Vamos bien hasta acá con todas las posibilidades que podemos tener? ¿Sí? La microbiota natural de la piel es importante que esté porque nos va a proteger, ¿sí? Uno podría tener, como les digo, el propioni o con la recategorización el Cutibacterium, pero un campo favorable con respecto al sebo, a la modificación del pH, va a proliferar de otra manera y va a irritar la piel, ¿sí? Viven contentos justamente en la intimidad y en el interior del ostium folicular con este sebo depositado. Bueno, entonces esos eran los factores de los cuales estábamos hablando. ¿Qué más les voy a comentar? Otro dato importante que les va a sumar es que cuando el sebo llega a la superficie se mezcla con las ceramidas de la capa córnea. Entonces, si bien el sebo está dentro, es como un conjunto que se va a complementar. La queratinización, ¿sí? Entonces ya sabíamos que cuando nosotros hablamos de queratinización hablamos de esta proteína que le otorga esa cierta dureza que nosotros hablamos, el sebo, las ceramidas, y por eso tenemos este engrosamiento en la piel y esta obstrucción en los ostium foliculares. Como para poder hablar de qué es lo que más se va a ir sumando. Recuerden que hablábamos de brillo, hablábamos de untuosidad y hablábamos de engrosamiento. Por eso siempre tenemos una queratinización. Bien. ¿Qué otros factores nos van van a colaborar para la proliferación del acné? Va a ser el clima. El clima húmedo es favorable para la proliferación del acné. En general se da centrofacial en el rostro, algunos podrían tener en la zona del escote y otros podrían también sumarlo en la espalda. Pero esos son los lugares de localización. En general lo van a ver en la zona T-mentoniana, a los laterales del rostro. Recuerdo otra vez algunas personas en la zona del escote y en la zona de la espalda. Bien.
La alimentación, que nosotros hablábamos de estos mitos que podrían existir, siempre, si uno tiene una alimentación mucho más rica en grasas, también va a ser no es que va a ser un factor determinante, pero no va a ser lo mismo una alimentación sana en vegetales balanceada que aquella persona que suma muchos más elementos grasosos o chocolates a su dieta, ¿sí? Entonces, esto de mitos y verdades, siempre una dieta sana, una dieta equilibrada va a favorecer mucho más para no tener acné. Bueno, eso. La edad ya les comenté cuál era, a partir de los 14. ¿Cuándo empieza a ceder? ¿Cuándo empieza a mermar el acné? A partir de los 35 años podemos decir que esa persona que tiene un acné empieza a mejorar. Vuelvo otra vez, esto es estadística de las nenas, a partir de, con la primer menarca, entre los 12, 13 años, comienzan con los primeros signos de acné, el varón un poquitito más tarde, a partir de los 35, esa situación comienza a mermar. Más allá de eso, con los ciclos menstruales de la mujer, cuando está ovulando, cuando se está por indisponer, siempre hay un dejo del acné mentoniano que es muy clásico de esa zona. Hola Graciela, bienvenida. Si me quieren hacer alguna pregunta, saben que acá estoy para responderles. Entonces, es muy hormonal. Entonces, cuando no está en la preadolescencia, está atravesando ese ciclo de ovulación o está justamente en el ciclo que está menstruando. Entonces, siempre puede haber un acompañamiento de algunas lesiones del acné, ¿sí? Pero me voy a volver a situar en lo que es la adolescencia. Los primeros signos que vamos a notar, comedón, como les dije, lesión elemental, filamento seborreico, siempre también va a estar presente, porque pensemos que es la lesión elemental del cutis oleoso. Por eso se llama polimorfa, porque vamos a ver un conjunto de lesiones que la van a acompañar. Estas lesiones que yo les comenté recién son no inflamatorias. Las lesiones inflamatorias, que son la pápula, la pústula, es aconsejable nunca presionarla. Primero porque en la pápula nunca va a salir contenido. Nosotros sabemos que no tiene boca de salida. Lo único que voy a lograr es dejar una secuela posterior. Cuando uno presiona una pápula que en general tiene dolor porque está inflamada pero no tiene boca de salida, si yo presiono no sale contenido y luego podría llegar a ser una secuela de acné generada por una pigmentación, es decir, es una secuela posinflamatoria que quedó como un efecto rebote. Y la pústula, que es aquella que tiene la puntita blanca con boca de salida, la conducta siempre es descongestionarla, porque si hago una presión podría también lastimarla. Las pústulas no deben presionarse, sino apelar a la descongestión de estas. Bien. ¿A dónde más? ¿A dónde más vamos a ir? Bueno, ¿quiénes otras personas más podrían llegar a tener estas lesiones? Como yo les comenté, las embarazadas. Cuando estamos hablando de embarazadas, ¿sí? Si bien no es el acné adolescente, de ninguna manera podemos nosotras recomendar ningún tipo de tratamiento porque justamente está embarazada y no todos los productos los va a poder utilizar. Entonces ahora vamos a hablar del protocolo y de principios activos que podrían utilizarse en acné, pero yo recomendaría siempre que nunca le sugieran a una persona que está en embarazo o lactancia algún producto si antes no lo habla con su obstetra. Bien, una regla es que en general cuando tenemos mayor, aumento en las glándulas sebáceas, es muy común que la proliferación de bacterias también esté presente. Entonces, la higiene respetuosa que siempre hablamos tiene que estar, ¿sí?
Si bien hay que tener mucha paciencia cuando hablamos de acné, porque fíjense que hace un ratito estábamos hablando de que las hormonas rigen, ¿sí? La testosterona, la progesterona, todo esto siempre va a regir de manera interna. Entonces, una higiene respetuosa sí tiene que estar presente para poder mantener ese campo, ese pH de la piel, ese manto protector hidrolipídico lo más, digamos, saludable posible para no darle lugar a estos procesos inflamatorios en la zona de manera externa. Pero cuando hablamos de acné y sobre todo en adolescentes, está siempre muy presente este factor emocional, ¿sí? Es una edad muy vulnerable de cómo uno se reposiciona frente al mundo adulto que está por llegar. Entonces hay una sensibilidad muy particular en el adolescente. Entonces hay que recomendar un tratamiento acorde, pero también hay que manejar estas emociones para que entienda que el proceso hormonal es inevitable, así como decíamos de la definición de piel madura, que es digamos, de libro siempre dice es irreversible, es inevitable. Acá las hormonas que son las que van a regir, también es inevitable ese proceso. Entonces, no a la presión de lesiones cuando uno no sabe extraer, ni tocar las pápulas, ni tocar las pústulas, porque en ese momento se va a lastimar más. De hecho, hay un acné que es el acné excoriado, es un acné que es aquella persona que también se produce lesiones intentando presionar lo que no sabe o no tiene los medios, y justamente ahí es cuando uno lastima. Y cuando hay una lesión externa y una lastimadura, esas son las secuelas que pueden quedar después. Pigmentación, en general té con leche. Hay mucho de, por ejemplo, cuando uno tiene este tipo de lesiones, por ejemplo, papulitas o pustulitas, queda como un efecto tardío de que terminen de mejorar ese enrojecimiento. Por eso siempre es la prevención del protector solar, para que pueda transcurrir ese proceso de curación y que luego no quede una lesión. Entonces creo que el consejo más saludable que le podemos dar a aquellas personas que tienen acné adolescente, que es donde estamos hablando hoy, es primero el manejo de las emociones, de la ansiedad, de no presionarse, de no lastimarse, porque eso a futuro puede dejar secuelas, ¿sí? No estoy hablando de las secuelas de un acné, digamos, agresivo o profundo, que son de índole dermatológico, sino yo estoy hablando de aquellas personas que no resisten la tentación frente al espejo y se pueden lastimar. Bien, voy a volver otra vez a lo mismo. Tenemos un acné, que es una patología en la cual está implicado, ¿sí?, la unidad pilosebácea, que puede tener lesiones inflamatorias, como pueden ser la pápula y la pústula, y las no inflamatorias, que son los comedones, y que, como decíamos, si bien el comedón es la lesión elemental del acné, acuérdense que el acné va a estar depositado en un campo oleoso, por lo cual también voy a tener filamento seborreico, ¿sí? En un acné voy a tener engrosamiento y los ostium visibles dilatados. ¿Por qué? Por la actividad, ¿sí?, de la glándula, que en ese momento está mucho más hiperactiva por la actividad hormonal. Estrógenos era la hormona que me faltaba. Dije la progesterona, dije la testosterona y era el estrógeno, chicas. Entonces, con esa actividad hormonal tenemos actividad de las glándulas y ahí siempre va a haber ostium foliculares visibles. Eso es lo primero. Y la hiperqueratinización y el engrosamiento, por lo cual todos estos elementos traen como consecuencia la obstrucción de la desembocadura de salida. Por eso es cuando vemos los comedones, porque va a estar obstruido por este sebo queratinizado que nosotras ya conocemos.
Hace un ratito les comenté que el despertar hormonal de la primer menarca, el sol, afecta el desarrollo del acné. Ya te contesto, Edith, lo que me estás preguntando. Les estaba diciendo, en el despertar hormonal del sexo femenino con la primer menarca, que es lo que nos va a marcar ahí si hay una predisposición para el acné, es muy común que la primer zona de aparición sea la frente. Cuando estamos en presencia del acné en la frente es el acné frontalis, ese es el nombre que recibe, y el flequillo es algo que en la medida que se pueda estaría bueno retirarlo de la frente, porque eso saben que da a una suerte de una microtemperatura en donde sumado al sebo, donde sumado a esta flora bacteriana que era el propioni, que les comenté que se recategorizó en el Cutibacterium, produce digamos esta inflamación y estos en principio van a ver que son como papulitas chiquitas en la frente. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Trata de camuflar un poco ese acné en la frente, que es una zona de localización, con el flequillo, y eso, lejos de hacer un bien, termina generando más este proceso de la curva del acné. Entonces, durante que uno está en casa, lo bueno es que pueda retirarse el flequillo de la frente para que la zona esté lo más oxigenada posible y no tenga tardíamente esas exacerbaciones en los días, que es lo que no quiere. Entonces recuerden que es el acné frontalis. Es en uno de los primeros lugares donde se localiza junto con la nariz. En la zona de la nariz es donde por campo hay mayor cantidad de glándulas sebáceas, por eso siempre vamos a notar que es la zona de mayor cantidad de impurezas. Con respecto a las diferencias que vamos viendo del acné, si bien estamos hablando del acné juvenil, hola Silvia, el acné mentoniano, que es muy hormonal, como les decía, en el proceso de ovulación o del ciclo menstrual, también es muy común a la edad tardía y se ve mucho también en el hipertiroidismo, porque recuerden que dentro de los que yo les estaba comentando, ¿sí? No solo hablamos de las hormonas sexuales, también los procesos de hipertiroidismo, que también se puede dar en gente joven dentro del acné, es muy común que sea en la zona mandibular, y la lesión que va a predominar es más pápulo-pustuloso y no tanto de comedones. En un adolescente con acné, la limpieza de cutis se hace igual. Ya, Silvia, te respondo. Primero voy a ir a responderle a Edith, que me decía, hay personas, Edith, que en verano, por el tipo de clima o de temperatura, mejora el acné. Muchos sienten que incluso por tomar sol mejora, y en cambio con los climas de humedad hace el retroceso. Igualmente, más allá de estas condiciones que hablamos con respecto a que puede haber mejoras en algunas personas con acné en el verano, no se olviden que hoy el barbijo hay que tenerlo al orden del día, que vieron, como decíamos, que en la frente el tema del flequillo hace como un microvapor, una microtemperatura sumado a el pH y ese manto que es agua en aceite. El vaporcito del barbijo, justamente en la zona de centro facial, en lo que es la nariz y el mentón, colabora a esa proliferación. Con respecto a la higiene, ahora, hablábamos de las lesiones que son de tipo no inflamatorias y de tipo inflamatorias. En general, cuando yo tengo acné, voy a notar que la piel está bastante congestionada. Cuando hablamos nosotras de congestión, hablamos de que puede estar en zonas con un cierto enrojecimiento. Van a ver que no es solo el comedón,
el filamento seborreico, la pápula o la pústula. En general puede haber en esas lesiones zonas como de enrojecimiento y de congestión. Si yo hago una higiene muy agresiva, tampoco la voy a ayudar a la piel. Tiene que ser una higiene que tenga un producto jabonoso de calidad, que no tenga tensioactivos que lo que hagan es dejar la piel irritada, porque cuando yo tengo una piel irritada no tiene la misma capacidad de respuesta para, digamos, tener esa salud de poder regenerarse o de bajar esa congestión. Entonces, los pHs que nosotras que hablamos en el curso, tienen que ser lo más genuinos, los más naturales a la piel, en un 5, en un 5.5. No podemos utilizar un jabón de tocador. Tienen que ser jabones que carezcan de demasiado detergente que lo puedan irritar. Y otra cosa importante es el tema de la temperatura del agua. Muy fría no, muy caliente no, sino a una temperatura templada, que pueda ser una agüita tibia. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo ese agua tibia, que nosotras lo hablamos mucho, y trabajo con mi yema de los dedos, por ejemplo, un producto jabonoso, voy a mejorar la dilatación de los ostium. ¿Por qué en este momento es importante? Porque es más fácil para poder desocupar ese contenido de sebo semidenso o denso, o los filamentos o los comedones, o incluso que de manera natural todo lo que decimos con respecto a las pústulas puedan digamos, eliminar su contenido y ser descongestionados, que ahora vamos a hablar con el cómo. Entonces, otro punto importante para los que son los productos de higiene es que traten no de ser muy... cuando hablamos de emulsiones siempre hablamos de que la emulsión tiene un contenido acuoso y tiene un contenido más bien oleoso, ¿no es cierto? Entonces siempre traten de buscar tipos de productos que no tengan alto contenido en aceite, porque tampoco les va a favorecer, ¿sí? Es contagioso el acné. Mira, esto, como yo les estaba diciendo, vos podés tener un acné comedoniano que va a ser solo por la obstrucción semidensa de el ostium folicular, que, bueno, hubo producción de sebo y hizo ese taponcito de color negrito, que es lo que nosotros conocemos. El Propionibacterium, acuérdense de la recategorización para las que por ahí pensaban que era el nombre que recibía la bacteria y que ahora es el Cutibacterium. Como les digo, puede vivir de manera inocua en la piel de una persona y de repente le damos un campo con este sebo que en su propio metabolismo bacteriano, ¿sí?, va a eliminar desechos que son los que irritan. No es que vaya a ser contagioso, sino que el propio proceso que genera esta microbiota en la piel, con sus desechos hacia el exterior, son los que la van a irritar. Pero no es que vaya a ser contagioso. A lo que vamos. No vamos a utilizar los mismos elementos para una persona a nivel de normas de bioseguridad. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo a alguien en gabinete, no voy a utilizar esos mismos elementos con otra persona que vaya a utilizar a posteriori, y más hoy día con todas las normas de seguridad con respecto a lo que ya sabemos que está pasando. Ahora les digo, Norita, qué jabón recomiendo. Eso con respecto al mito del contagio o no contagio. No es que vayas a tener más, sino que se instala ahí y bueno, según el estrés, que también puede ser un condicionante. Acuérdense que el estrés eleva los niveles de cortisol, ese cortisol hace que se produzca más sebo. Entonces, bueno, no es que hablamos de contagio, sino de que podría haber esta proliferación de la microbiota que produce el acné. Espero haber respondido tu
tu consulta con respecto a eso. En cuanto a jabones, a mí siempre me gusta mucho trabajar con activos que sean nobles para el acné. Yo soy amante de la avena, de todo lo que tenga avena, porque es natural, que tiene las propiedades de poder regularizar el pH de la piel de una manera, justamente como les digo, a nivel fisiológica con ella, es como que actúa del mismo modo que la piel. Por eso me gusta mucho la avena, me gusta mucho el tea tree oil también por las propiedades antibacteriales. Es antibacterial y no estamos utilizando ácidos, así que esos dos activos para mí son siempre los más elegidos. A ver, de los golondrinos, tengo una idea de lo que me estás preguntando, pero orientame un poquitito más, Esther, con lo que me estás diciendo. Me suena lo que me estás diciendo en una idea, pero orientame un poquito más con lo que me estás preguntando. Eso con respecto a la higiene, del jabón que me estabas preguntando, Nora. En cuanto a los tiempos que nosotras vamos a llevar adelante con el acné, es la higiene de día y de noche. Masajes no. Ah, sí, pero yo no estoy hablando de eso, porque mira, Esther, hago un paréntesis para explicarte una cosa. Justamente lo que ocurre con esas zonas del cuerpo, por ejemplo, zona de la ingle, zona de la axila, no es lo mismo que el acné que estamos nosotros hablando ahora. Modifica un montón el campo por el pH de la piel y por, digamos, la flora habitual de ese lugar. Así que no estamos hablando de ese tipo de lesiones que están en esa zona en particular. Ahora yo me estoy situando. Yo había preparado unas fotos centrofacial, ¿sí? Por el acné, en lo que es la espalda y en lo que es la zona del pecho. Otro tipo de lesiones que también pudieran darse, por ejemplo, como la foliculitis y demás, sí pueden, que van a tener pus y van a tener un proceso inflamatorio, pero estamos hablando de una situación distinta. Recuerden que para tener una lesión inflamatoria, por ejemplo, como la pápula o la pústula que yo les estamos hablando, es porque claramente hay una respuesta inmune de mi cuerpo a defenderse a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, siempre que va a haber una respuesta inflamatoria es porque todo lo que sea, nosotras sabemos que en la dermis, que es el tejido de la piel, en donde tenemos diferentes tipos de células, donde está el fibroblasto, también tenemos un batallón, ¿sí?, de células, que es lo que llamamos las células móviles, que van a atacar el foco donde hay un foco inflamatorio. Entonces, siempre cuando veas ese tipo de procesos, pueden darse en otras partes del cuerpo por alguna afección, pero no es lo mismo que la del acné que estoy hablando ahora. Bueno, vuelvo entonces otra vez a un poco a cómo vamos a plantear este proceso inflamatorio y no inflamatorio del acné. La higiene a la mañana y a la noche. Prestar atención qué vamos a utilizar. En el mercado hay mucho y hay mucho con una publicidad muy atrapante para el adolescente, que es el grupo de inicio con el acné. El adolescente, como decíamos, es un grupo emocionalmente vulnerable. Por ahí, a veces, en estas imágenes, muestran modelos muy bonitos con determinadas lesiones que no son tan reales, que son más bien creadas para esa publicidad, y no quiere decir que eso realmente sea lo que le haga bien al acné juvenil, a este acné polimorfa, a este acné vulgar del que estamos hablando. Entonces hay que hacer una buena lectura, siempre les digo, del INSI para ver qué es lo que contiene cada producto de higiene que nosotros quisiéramos utilizar para que eso suceda. Si yo hago mucho masaje en una piel con acné, en una piel oleosa, lo único que hago es aumentar la producción de la glándula. Siempre les recomiendo que todo lo que sea jabonoso,
primero lo activen en la mano y luego lo pasen al rostro y lo trabajen en círculo, haciendo hincapié en las zonas que yo quiero, ¿sí? Voy a utilizar una palabra que no es del todo, pero para que ustedes lo entiendan, que ese sebo pueda aflojarse un poquito más, ¿sí? Porque en muchos casos es denso o es semidenso, no estamos hablando de esa oleosidad genuina que fluye, sino que van a ver como cuando sale el filamento seborreico, que es ese hilo un poquito más denso. Y retirarlo con este agua que sea más bien tibiecita. Todo lo que yo les digo, vuelvo como hablamos siempre en el aula, no todo es lineal, cada persona es distinta. Si yo tengo un acné congestivo en el cual voy a tener mayor cantidad de pápulas o de pústulas, tal vez ese agua un poquito más tibia no le sea del todo favorable, pero en general eso siempre va a ayudar mucho más a la oxigenación de la piel. Y en la higiene, otro elemento que pueden sumar que va a ser muy útil, es como yo siempre digo, es esa toallita tibia, chiquitita, del tamaño de tu cara, para crear esa especie como de fomentito y de microtemperatura que también va a ayudar a la apertura de los ostium y liberación de ese sebo que queremos retirar. Las extracciones siempre van a quedar en manos profesionales, no es lo mismo en casa. Entonces, si yo veo lesiones, lo mejor que puedo hacer es la higiene. Si yo veo lesiones no inflamatorias, repetimos en este caso los comedones, inflamatorias, pápulas, pústulas, es mejor un turno con un cosmetólogo, con un cosmiatra, con un dermatólogo que pueda realizar ese proceso con las normas de asepsia, con guantes, con gasas, con productos desincrustantes, que sabe el cómo hacerlo. Les voy a contar un pequeño motivo chiquito por el cual yo no debo ir al espejo. Nosotras sabemos que este conducto que yo tengo acá, ¿sí?, que es por donde va a salir el sebo, hay una zona que se llama infundíbulo. Es como si fuera un embudito. Si yo hago una presión sin saber cómo lo voy a hacer, lo que voy a lograr es que el sebo hace como hacia adentro, entonces no va a salir. Quienes estudian saben cómo se hacen las extracciones. Entonces no piensen que si yo voy al espejo y presiono hago un bien, porque acuérdense que a posteriori pueden quedar estas lesiones de hiperpigmentación como motivo cicatrizal de lo que vos dañaste esa piel. Entonces en casa lo más importante, la higiene, siempre protector solar, porque esas lesiones, como digo, es una forma de prevenir que no queden a posterior pigmentaciones de color té con leche. Entonces es muy importante el uso de protector solar. ¿Qué protector solar voy a usar? Toque seco, un protector solar que puede ser de tipo no muy cremoso, simplemente para prevenirnos en el día, ¿sí? Hay productos que yo están estudiando cosmetología y quienes no, y que lo sepan, hay un principio activo que es el ácido salicílico que va muy bien con las pieles oleosas, sobre todo porque colabora en la obstrucción de este sebo y lo que hace es poder, digamos, ablandar este sebo que está presente para sebo regularizar esa zona. Entonces en esto de ver el INSI, fijarnos qué producto tiene ácido salicílico. El ácido salicílico también lo pueden encontrar en productos de higiene, ¿sí? Para que lo sepan. Entonces tea tree, les nombré avena y ácido salicílico. En verano suspendámoslo por las dudas, porque hay gente que por ahí no es muy amante del protector solar, cosa que deberían hacer todo el año, ¿sí? Entonces por ahí en verano se olvidan de ponérselo y lejos de hacer un bien, complicamos las cosas. Entonces siempre esos activos van a funcionar bien. Les voy a nombrar otros. La niacinamida, que son del grupo de las vitaminas B, también funciona muy bien para el acné.
Otros activos son el té verde, todo lo que sea astringente déjenlo para después de la higiene y de día, más que nada, porque lo que hace es, o matificantes como se usan. En la noche es preferible que no para que la piel oxigene, pero si yo tendría que utilizar lo que antes eran lociones astringentes, ahora también se llaman matificantes. Déjenlas para el día, que es cuando uno por ahí podría tener un poco más de brillo y eso le va a dar más confort a la piel. La jojoba, como saben ustedes, tiene ceramidas y es muy bueno también para el acné. En una piel oleosa sensible se pueden usar los mismos activos. En una piel oleosa sensible, muy bien, Mari, porque estábamos hablando justamente de eso, de que no todo es lineal. Puede haber una piel oleosa. Esta piel oleosa sensible que vos me estás hablando, Mari, ¿qué tipo de lesiones podrían tener? ¿Comedones o pápulas pústulas? Porque si es en pápulas pústulas, preferible, por ejemplo, no utilizar tanto el ácido salicílico, irnos más por la avena y por el titrí, dependiendo eso. Si yo tengo pápulas, si tengo pústulas, más allá de que sean digamos, lesiones inflamatorias, justamente como hay un proceso inflamatorio, la piel está más sensibilizada. Entonces, no deberíamos utilizar, por ejemplo, ese tipo de ácidos. Pápulas, bueno, cuando hay pápulas, yo preferiría por ahí no utilizar ácido salicílico, sino ir más por descongestivos por la noche, topicarlos o alguna loción que contenga azufre, que es germicida, que seca y que va a colaborar de otra manera, porque las pústulas, como les digo, como no las presionamos, las tenemos que descongestionar. Entonces podemos utilizar algún producto que sea descongestivo y también podemos utilizar alguna loción que contenga azufre, que haga de una suerte de germicida para la piel. Si respondí la pregunta, bien, y si no, me decís. Otros activos que había apuntado es la vitamina C. La vitamina C es muy buena también para el acné, porque acuérdense que las personas que tienen acné también deben hidratarse la piel. El tema es cómo se lo van a hidratar. No van a utilizar productos cremosos, pero hoy día hay un montón de activos all free que colaboran con la hidratación de la piel y que le dan activos para que mejore. Les hablé del salicílico, sí, que ya se los dije, que es soluble en grasa justamente porque lo ablanda y lo desintegra. Pero hay que ver en qué tipo de acné. Yo preferiría más en el que tenga lesiones de tipo comedogénica. Pápula pústula, descongestionamos. Malva, tilo, manzanilla van a ir muy bien. El regaliz es un activo que es antiinflamatorio y blanquea. Entonces también lo podemos sumar porque justamente las pápulas y las pústulas son lesiones inflamatorias. Entonces, justamente, ¿a dónde vamos a ir? A el regaliz porque va a desinflamar y va a blanquear. Yo no puedo hablar de nombres comerciales de productos, pero saben que siempre atrás de cada producto que ustedes tengan duda, leen el INSI y les va a decir los componentes que tienen. Ojo con el alcohol irrita, entonces si van a utilizar lociones astringentes o matificantes, fíjense qué tipo de particularidad tiene la formulación, porque si tiene alcohol, eso irrita, arde y molesta. Bueno, al principio hablé muy rápido porque pensé que no iba a ingresar toda la información que tenía para darles. En gabinete sabemos que siempre vamos a cumplir con los pasos de tonificación, ¿sí? De corrección y de protección. Entonces, el INSI es, atrás de cada producto vas a encontrar en inglés, Edith, un montón de nombres que te va a ir diciendo los componentes que tiene lo que vos quisieras utilizar. Entonces ahí te va a ir marcando los nombres y ahí vos vas a poder darte cuenta, si bien está en inglés, es de fácil lectura para saber qué componentes
tiene. Siempre universalmente tiene que estar en inglés, pero hay algunos laboratorios que también lo tienen en castellano. Entonces ahí puedes ir guiándote. ¿Qué les estaba diciendo? En gabinete siempre vamos a cumplir con la higiene, con la tonificación, con la corrección y con la protección. Entonces en la higiene, lo que sea de tipo otra cosa, lo que sea de tipo afinamiento de capa córnea también va a quedar en manos de desde cosmetólogos que saben cómo hacerlo. No soy amante de productos abrasivos en casa si no se saben utilizar, porque lejos de hacer un bien, hacemos un mal y terminamos engrosando. Por ahí uno siente, como decíamos, que el acné se deposita en este cutis oleoso, engrosado, entonces comienza un círculo vicioso. Utilizo un producto abrasivo y sentimos que la piel está más tersa. Y de repente a la semana, acuérdense que una de las características y de los factores del acné es la queratinización. Entonces, ¿qué tenemos? Estas escamas sobre la piel, no escamas, digamos, estos desechos celulares en capa córnea, se vuelve a engrosar, entonces vos qué haces, lo volvés a afinar. Entonces es un círculo vicioso. Mantenemos una buena higiene y lo que es abrasivo, siempre dejémoslo mínimamente una vez cada 15 días para ser respetuosa con la piel. Porque en el acné lo que hay que tener es paciencia. Vamos a completar la higiene, la abrasión, como les digo, cada 15 días. La higiene con estas pautas del agua, como les comenté. Las lociones matificantes de día, y para la noche, si tenemos este tipo de untuosidad, de comedones, de filamento, podemos utilizar una loción con ácido salicílico bajito. Si tenemos dudas, siempre consultamos con alguna persona experta para que las pueda ir guiando y no utilizar lo que a nosotras nos parece. Bien, eso. ¿Y qué otra cosa podemos utilizar en gabinete? Como les dije, en el tiempo de corrección nosotras nos vamos a dedicar a hacer las extracciones con las normas de bioseguridad, con los dedales de gasa, con la esteca, con los guantes, con las lociones antisépticas que vamos a utilizar. Vamos a completar con una descongestión, porque estas pieles de acné y sobre todo en el adolescente están congestivas, entonces es bueno utilizar activos descongestivos, como les dije, malva, azuleno es prima de la manzanilla, bisabolol, que también siempre lo hablamos, té verde, todo lo que le otorgue confort a la piel, y la niacinamida que recién les dije. También se pueden utilizar, en el caso de tener un tipo de acné papuloso, pustuloso, activos secantes, activos y más que nada vehículos, como puede ser un fango, todo lo que nosotros ya sabemos que es en una base caolínica, que colabore con poder secar la piel. Y porque acuérdense que las pústulas nosotras no las vamos a extraer, pero sí lo que vamos a hacer es descongestionarlas y podemos aplicar una máscara de tipo caolínica. El secreto siempre, una vez vieron que la máscara caolínica la dejamos actuar unos 15 minutos y nosotras la retiramos, ¿no es cierto? Ya saben que el secreto es rehidratar la máscara. No porque nosotras la rehidratemos no va a secar. Ya tuvo un tiempo de exposición de 10-15 minutos donde actuó y ahora llegó el momento de retirarla y rehidratarla para darle el confort a la piel, para que no sufra después ningún tipo de enrojecimiento por la fricción. Eso ya lo venimos hablando desde el año pasado, cuando nosotros siempre hablamos de retirar máscaras y ese tipo de productos que sean caolínicos. Vamos a poder terminar con una loción matificante y con un serum, de estos que estábamos hablando nosotras, serum acuoso, que le den brillo a la piel, pero un brillo saludable. Nunca vamos a terminar con un producto cremoso. Y con un factor de protección solar de 30, que sea toque seco o que sea en spray para no
otorgar más brillo a la piel, porque lo que más va a valorar una persona en esta edad emocionalmente, que es adolescente, es no verse enrojecido, haber podido retirarles lesiones que él deseaba y digamos poder bajar esa congestión inflamatoria. Esos son los puntos más importantes. Extraer cuando estamos en la etapa de corrección, que nosotros hacemos las extracciones, vamos a hacer lo que pueda. Eso se explica. No es que una persona viene con acné y nosotros queremos retirar las impurezas y ese día a veces, justamente por este proceso de queratinización, que es uno de los primeros factores que yo les comentaba, tenemos la obstrucción del ostium y la acumulación de sebo. Y cuesta un poquito más, ¿sí? Porque también están estos restos de células epiteliales descamadas. Entonces aplicaremos los productos desincrustantes con la técnica que nosotras aprendemos en el curso. Vamos a extraer. Si no se puede retirar, se explica. Porque no sea cosa que por querer sacar un comedón, el comedón salió y por ahí terminó mucho más irritada la zona. La idea es que la persona no se vaya con signos de que pasó por un proceso de extracciones, porque he escuchado mucha gente y he visto que luego de pasar por una higiene profunda por acné, se va mucho más irritado, molesto, congestionado que como llegó. Entonces hay que sacar lo que se puede sacar. Les robo 5 minutitos más porque con esto se los digo. Acuérdense que nosotros tenemos cutis oleoso genuino, el asfíctico, en el cual el sebo es más denso, y por último tenemos un cutis oleoso deshidratado, ¿sí? Entonces, si decíamos que el acné, que es esta patología en la cual está implicada, ¿sí? Toda la unidad pilosebácea, en el cual el adolescente ve la lesión y hace una suerte de higiene, digamos, potenciada, se va a deshidratar la piel, ¿sí? En esta necesidad de que no verse el brillo en la piel, porque lo que primero se nota en la adolescencia con el acné es el brillo y es la untuosidad. Entonces, si comienzan a aparecer los primeros comedones, si comienzan estos filamentos seborreicos, pero la piel está deshidratada porque barre cuanto puede ese sebo, todo lo que yo quiera retirar va a costar mucho, mucho más. Entonces, si ese comedón no sale porque está queratinizado y porque no se puede, se lo explica, que a la próxima sesión se va a retirar, ¿sí? Para que no se lastime. Entonces, por eso es tan importante la higiene como es tan importante la hidratación, ¿sí? Todo es importante. Simplemente hay que saber con qué vamos a hidratar esa piel. Qué activos que oxigenen, que sean acuosos, para que pueda flexibilizar los ostium y que luego se pueda retirar de manera más sencilla. Para las personas que recién se sumaron, si bien vamos a ir terminando el vivo, si quedan dudas, en el próximo lo vamos a volver a hablar, ¿sí? Yo les pedí, hago un paréntesis para decirles que les había pedido que bajo el me pongan temas que quieran ver, porque por ahí sienten que quedó algo por ver de acné y yo no tengo ningún problema en volver sobre el tema y ver algo que quieran. Bueno, entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Acné, aparición a partir en el sexo femenino, entre los 12 con la primera menarca, puede tener una curva hasta los 35, nada es 2 más 2, 4, como les digo, pero podría una persona tener acné hasta esa edad. No, Edith, si no me los pidieron este año no envié apuntes, no, pero podés escribirme y yo después lo que necesites te envío. En el varón entre los 14 y los 15 años como signo de aparición, en eso.
como les digo, pueden empezar a mermar un poco a los 35, ¿sí? Los factores, como decíamos, genético, siempre. Hablábamos un poquito de esta flora bacteriana que puede ser inocua, pero con el campo predisponente de la producción de las glándulas sebáceas, bueno, el Propionibacterium acne, que ahora ya sabemos que se recategorizó y es el Cutibacterium, hace lo suyo, ¿sí? Por estos desechos metabólicos irrita las paredes de los ostios foliculares y justamente cuando tenemos estas lesiones inflamatorias. Entonces, eso es lo que son los factores predisponentes. Clima húmedo lo va a favorecer. En el verano hay muchos que mejoran y comienza a remitir el acné. Y por otro lado, cuando termina ese verano podría tener alguna aparición, porque puede ser fluctuante también como todo. Hormonas que nos rigen, dijimos, los andrógenos, la testosterona y la progesterona, que en un momento como que se me fue ahí en el despertar hormonal de la adolescencia, están presentes. Con el estrés, quienes tengan un cutis oleoso, ¿sí? El cortisol saben que eleva aún más la producción de sebo. Para las chicas del curso que están estudiando, recuerden que el sebocito es la célula de las glándulas ahí donde se produce el sebo. Bien, otro factor importante, como dijimos, es la dieta, la alimentación rica en grasas, en chocolates y en otro tipo de alimentos que podía favorecer el acné. Es todo un conjunto, como todo. Cuidarnos por dentro y cuidarnos por fuera. A no bajar los brazos, porque acuérdense que yo les dije recién que hay un factor importante que es el hormonal. Contra lo interno, lo endógeno, uno no puede, digamos, nosotros lo que estamos cuidando el acné es de manera externa, ¿sí? Con la higiene, con seborregularizar, con todos estos activos, pero puede haber episodios fluctuantes en el cual uno tiene más brote de acné que otros y justamente eso se da por las hormonas, no hay con qué. Entonces siempre es muy importante trabajar la parte emocional, mejora mucho secándolo, por eso un gran aliado es el azufre, el salicílico sí se puede, siempre consultarlo en las manos expertas que estábamos hablando. Hay personas que continúan su acné, como les digo, de manera tardía a nivel mentoniano, podría ser uno de los factores el hipertiroidismo o algún desbarajuste hormonal también. Hay personas, como todo, que no es muy lineal en el proceso hormonal en cuanto a la ovulación o en cuanto son sus ciclos, entonces a veces podríamos tener algún episodio de acné fuera de la edad que estábamos hablando. Hay una etapa muy activa, que es esta que les dije por el despertar hormonal, pero tenemos que estar muy atentas luego a lo que son las secuelas en cuanto a la hiperpigmentación que podía quedar. Yo no voy a hablar de secuelas de tipo cicatriz de acné porque no me voy a dedicar a hablar un acné de tipo profundo, noduloso o quístico como otros tipos de acné que son de índole y puramente exclusiva dermatológico, ¿sí? Que los hay, los nombres, el conglobata, el fulmina, yo no voy a hablar de eso, en ese caso sí tendríamos cicatriz. La nuestra se remite solo a pigmentación. Del acné adulto les hablé, de los activos les hablé. A mis alumnas que están de ese lado les voy a decir los temas que se relacionan con el acné. Hola a Beiti, a las últimas personas que ingresaron. ¿Con qué vamos a relacionar el acné de base para leer? Manto protector hidrolipídico con pH, ¿sí? Se va a modificar el pH de nuestra piel con la propiedad autoesterilizadora de la piel, ya no va a estar presente en el 5.5 a 6 que es de la piel normal. A nivel anatómico lo vamos a relacionar, como les dije, con la unidad pilosebácea y
con recordar que hay un sistema inmune que va a ser la defensa y la respuesta de esta flora bacteriana que podría estar inocua, pero como tiene sebo para darle el campo, vamos a tener un proceso inflamatorio y ahí salen estas células del sistema inmune a defender, con los signos como ya hablamos de calor, rubor y dolor. En general las lesiones inflamatorias duelen. Bien, ¿alguna consulta? Si no, por hoy dejo. No se olviden del protector solar. No se olviden del protector solar, no sean agresivas con la piel pensando que si utilizan activos abrasivos eso va a mejorar, porque va a complicar más las cosas. Hay que saber el cómo. Sobre todo les dije, retiren el flequillo, eso va a mejorar el acné en la frente. Si tengo esta necesidad de retirar brillo y untuosidad, vayan por lociones matificantes sin alcohol, que las hay. ¿Qué más, chicas? No sé, en una hora trato de decir tantas cosas. Si quedó algo, me van a escribir debajo de esto, así yo sé el próximo lunes qué tema vamos a ir hablando. Creo que ingresé todo lo más importante. Recuerden que yo solo hablé de lo que es el acné superficial a nivel cosmetológico. No voy a hablar de otro tipo de acné, que es lo que nos compete a nosotras. Sí tenemos que conocer para saber que lesiones de tipo noduloso y quístico nosotras no podemos tocar de ninguna manera. Lo mejor que podemos hacer es tener el criterio y la humildad de recomendar a una persona que vaya a un dermatólogo, ¿sí? Todo otro tipo de activos, de medicación y demás no está a nuestro alcance. ¿Podría nombrárselos? Claro que sí, pero no nos corresponde. Incluso a nivel, muchas veces el acné lo tratan de manera simultánea, porque suele mejorar mucho con medicaciones que regulen la parte hormonal, como les estaba diciendo, en el despertar con lo que es los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Hoy el estrógeno me hizo como la nube, menos mal que volvió. ¿Qué caracteriza un acné quístico y noduloso? Bien, no tiene boca de salida, tiene mucho dolor. Son lesiones enrojecidas en general, Ana, algunas son palpables. Igualmente vamos a ver las fotos en el curso, pero yo siempre digo que no es la pústula, no es lo que nosotros estamos acostumbradas a ver. No tenemos ahí boca de salida y sí mucho dolor, tanto en el nódulo como en el quiste. Bueno, espero haberte respondido. Aguárdenme un segundito. He vuelto, perdón. Espero haberles respondido y nos vemos en clase. Y les pido, lo único que les pido para cerrar el vivo es que abajo de esta clase me escriban temas que quisieran volver a ver o que quieren, porque por ahí a veces una hora hablo muy rápido de todos los temas y queda algo fuera de esto que les estoy diciendo, y por ahí son temas mucho más complejos. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en la semana. Cierro el vivo.